Muy bien. Me informa Sharon que ya están todos. ¿Cuántos alumnos hay? Disculpe, Sharon. Por el momento, 115, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, señores, señoras, señoritas y jóvenes. Bienvenidos a la clase, al curso de Derechos o Desafíos y Derechos. Entonces, alguien escribía por ahí cuál es el tema. Bueno, pues vamos a empezar por qué es un derecho, ¿verdad? Ya quisiera pedirles de favor que enciendan sus cámaras todos, por favor, para que estemos participando y que tengan sus cámaras encendidas, así como cuando les toque hablar también su micrófono, por favor. Los que desean participar, recuérdense que yo pedí que esta clase fuera de manera participativa, pero con disciplina y con orden. Entonces, cuando ustedes desean hablar, por favor levantan la manita para que Sharon me va a ir apoyando para irles dando la palabra a los que deseen hacerlo, por favor. ¿Me puede compartir pantalla, por favor? Sí, directora, si usted me puede enviar el documento. No, yo para ver la foto de los demás chicos. No, No licenciada, se es que puede es por cuando este medio. usted... Bueno, No, va, está bien. Gracias. Muy bien, entonces empecemos con el curso. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este curso? Pienso que ya todos lo saben más que de memoria. ¿Cómo se llama este curso? Los nuevos derechos y desafíos. Ahí estamos, los nuevos derechos y desafíos. Muchas gracias. Y ahora que usted, Gustavo, está ahí tiene la palabra, dígame, ¿qué es un derecho? ¿O qué considera para usted que es un derecho? Eso es algo muy complejo, pero resumido, puede ser una garantía, una, una protección a diferentes circunstancias que tenemos como seres humanos. A eso me trataría de resumirlo, un derecho personal. Gracias. ¿Quién más puede aportar algo a una definición de derecho? Nuestro curso se llama precisamente Desafíos y Derechos. Entonces, ¿qué es para ustedes un derecho? O el derecho en sí. ¿Qué es derecho? Ya Gustavo participó. ¿Quién más puede hacerlo, por favor? Es la condición humana de un individuo. Levanten la manita para que les den la palabra, por favor. Charo, me hace favor de ir viendo y darles la palabra para los que correspondan, por favor. Gracias. Sofía Velasco y después Rosa Trujillo. Muchas gracias. Sí, Sí, Sofía, gracias. Buenas tardes. Los derechos es la condición humana del individuo, la condición humana de los individuos. de los individuos. ¿Quién más quiere aportar algo a esta definición? A la que dijo ya Gustavo y Sofía. ¿Quién más? Había Buenas otra tardes para persona. mí. Sí, Ajá, licenciada, sí. buenas tardes. Para mí Buenas es tardes. un conjunto de normas e instituciones que regula la conducta humana.
que regula la conducta humana. Muy bien. ¿Quién más desea aportar? ¿Qué es un derecho o qué es el derecho en sí? ¿O qué se entiende por derecho? Lita, yo comparto lo que dijo la compañerita anterior, pero agregaría que es la conducta externa, es un sistema de normas y principios que regulan la conducta externa del individuo. Gracias. ¿Alguien más desea aportar algo a esta definición que vamos armando entre todos? Diana, ¿o a quién le corresponde, Sharon? Gracias, licenciada. Pues derecho es donde descansa las reglas de un país, ¿verdad? Y fueron creadas con su base, que es la dignidad, de la cual todos los seres humanos, los pobladores de un país o un estado, son dignos de recibirla, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más Sí, es desea? Román y después Jessica. Gracias. Gracias, licenciada. Perdona el tema de la cámara, pero sí se me dificulta un poco con el tema de que me obstruye un poco la señal y me termino trabando con voz robótica, ¿no? Pero para continuar, pues para mí un derecho es aquello que me corresponde de acuerdo a eh, mi naturaleza de ser humano en sí, ¿no? No vayamos más allá de que la creación social, sino del ser humano de acuerdo a la personalidad que me da el derecho. Esto nacía de una plática el otro día que teníamos con un licenciado, que él decía, ¿qué es primero, la persona o el derecho? Y él decía que el primero, porque el derecho es el que le da la aptitud al ser humano para ser persona, ¿no? Porque de seres humanos hay un montón, pero personas, hombres como tal, pues somos solamente nosotros, raza humana. Gracias por su aporte. ¿Quién más? Buenos días, licenciada. Tardes, perdón. Buenas tardes. Para agregar lo que decían los compañeros, pues que regula la convivencia social y permite resolver conflictos con relevancia jurídica, ¿verdad? Y derecho. Claro. Gracias. Bueno, pues veo que sí tienen bastante noción y la idea de lo que es el derecho, porque obviamente pues lo que estudiamos precisamente los que queremos ser abogados y notarios y licenciados en ciencias jurídicas y sociales, precisamente es el derecho. El derecho se puede decir, armando ya una definición en base a los aportes que ustedes hicieron y en base a los diccionarios, se puede decir que el derecho es un conjunto de normas, ¿verdad? ¿Por qué normas? Porque los seres humanos, como ustedes dijeron, nosotros vivimos en una sociedad y dentro de una sociedad para tener una buena convivencia necesitamos tener normas, un conjunto de normas para que nos regulen, ¿verdad? Cómo debemos de ser nuestro comportamiento. Entonces es un conjunto de normas y estas normas van a imponer deberes, ¿verdad? Y también confieren facultades. Y estas facultades y estos deberes, ¿para qué? Pues sencillamente para establecer bases de convivencia social. Era lo que les decía, si estamos, alguien dijo, nosotros vivimos en una sociedad, perfecto. Si estamos dentro de una sociedad, necesitamos tener una conducta que regule esa convivencia humana, porque somos bastantes, ¿verdad? Entonces, se va a establecer las bases de convivencia social y el fin es dotar a todos los miembros de esa misma sociedad de los mínimos de seguridad, de certeza, de igualdad, de libertad y de justicia. Entonces, por eso es que les decía, no podemos iniciar el curso si no vamos a tener claro qué es el derecho o cuál es el significado del derecho o de los derechos. Entonces, nosotros sabiendo que es el conjunto de principios y normas que nos expresan una idea de justicia y de orden, que regulan relaciones humanas, como dijeron ustedes, en una sociedad
o en todas las sociedades. Y inclusive que su observancia puede ser impuesta de manera coactiva, porque si nosotros necesitamos regular esas relaciones humanas dentro de una sociedad, no vamos a hacer lo que nosotros querramos, ¿verdad? Tiene que haber una observancia de manera impuesta o coactiva. Se puede decir también que es una serie de normas y principios con la idea de justicia que regulan, como siempre decimos, la convivencia y pueden ser impuestas a la fuerza. Entonces, ¿cómo podría clasificarse el derecho? Pues el derecho público y el derecho privado, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, ya teniendo una definición más clara y ustedes también una noción más clara de qué es el derecho, podríamos también decir y hablar ahora sí sobre derechos humanos. ¿Por qué? ¿Qué es un derecho humano? ¿Qué son derechos humanos? A ver, ¿alguien me puede decir, por favor? Ya hablamos qué es el derecho. Perfecto. Pero ahora, ¿qué son derechos humanos? Porque recuérdense que esta clase precisamente de desafíos y derechos tiene mucho que ver con el derecho humano. De ahí que por eso salen diferentes ramas de derecho, pero todo va enfocado al ser humano, porque los derechos, perdón, ¿usted está hablando? No. ¿Sofía? Es que no le escucho. No, ¿Tiene apagado? licenciada, no. Ahí está. Ah, va. Entonces, entonces ahora sí, ¿quién me puede expresar qué son derechos humanos? Ya vimos un derecho, pero ahora, ¿qué es un derecho humano? ¿O qué son derechos humanos? No se amontonen. Levanten su mano y exprésenlo. Miren, no importa, usted dígalo con sus palabras, está bien, o sea, no hay cosas malas ni cosas buenas, simplemente usted está expresando lo que usted entiende por eso, y todos estamos aquí para aprender, ¿verdad? Yo La primera quisiera señorita sería Neire Gómez. gracias, yo quisiera que me lo expresaran de manera verbal, por favor. Además que enciendan su cámara, por favor. Quiero verlos. Quiero interactuar con ustedes, por favor. Sí, para mí los derechos humanos son los principios y normas que cada persona merece, ¿verdad? Esto nos da la oportunidad de tener condiciones dignas e iguales. Gracias, Ya, gracias. licenciada, yo considero que está a favor de la integridad del ser humano, los derechos humanos. Gracias, gracias, Dalila. ¿Quién más? La señorita Blanca. Buenas tardes, licenciada. Considero que son las libertades fundamentales de toda persona, o sea, inherentes a la persona para el disfrute de la vida, ¿verdad? En unas condiciones dignas. Gracias. Señorita Jessica. Gracias. Licenciada, para mí serían todos los derechos que tienen la igualdad de oportunidades y responsabilidades de una persona. Gracias, Jessica. ¿Quién más desea aportar? Buenas tardes, licenciada. Los Buenas derechos tardes. los podemos definir como una garantía que tiene todo el ser humano inherentes a él. ¿Qué quiere decir inherente? Que no importa su religión, no importa su sexo, no importa su color de piel, su nacionalidad. Son garantías que lo protegen por el simple hecho de ser humano. Señorita Diana y por último, señorita Arias. Muchas gracias. Licenciada, los derechos humanos son reconocidos tanto en el país como en otros países, entonces
no solo en el país en el que resida la persona es digna de ser gozado, sino que son reconocidos a nivel internacional. Buenas tardes, licenciada. Sí, yo Buenas opino que tardes. los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Gracias. Quiero también escuchar caballeros, porque qué bonito, he escuchado a varias damitas y muchas gracias por su participación, pero también son pocos los caballeros que están, o los jóvenes o señores que están participando. Quisiera escuchar también al sexo masculino. Bueno, podría aportar de que son, sí, aparte del conjunto de normas que nos ayudan a regular la sociedad, pues es aquello que son ese conjunto de normas que nos hacen mantener esa humanidad frente a los demás. Pienso que, bueno, lo dicen muchos doctrinarios, ¿no? Conforme avanza el humano, avanza el derecho. Y en el caso de pues, ciertas situaciones meramente humanitarias, guerras, conflictos por diferentes intereses, pues va avanzando el derecho, ¿no? Por eso le mencionaba que hacen mantener la humanidad propia del hombre, ¿no? Gracias, gracias Román o don Román, no sé cómo decirle. Bueno, ¿alguien más desea aportar? Leida Celeste, señorita Montoya. Gracias. Yo lo había puesto en el chat porque eran aspectos que otorgan la libertad para la garantía de una vida digna y salvaguardan la dignidad de todo ser humano. Muy bien, yo lo leí en el chat, pero yo también quiero verla. Quiero ahí Yo sí que tengo quiero activa mi compartir. cámara, licenciada. Ah, vaya, está bien. Muchas gracias, Yeseni. Bueno, entonces, ¿alguien más desea comentar algo o únicamente? Somos un montón ustedes y qué bueno la participación de las personas que lo están haciendo, pero veo que casi en este momento están siendo las mismas personas. También quisiera escuchar a otras personas. Dice, somos tímidos, pero bueno, el que va a ser abogado y notario y licenciado en ciencias jurídicas debe de hablar. Recuérdense que los abogados tenemos que participar como yo les decía ayer, el que va a ser abogado y notario tiene que expresarse verbalmente porque va a participar en audiencias, principalmente los abogados, ¿verdad? En un juicio de familia, ¿cómo van a hacer? ¿Le van a ir a decir al juez que son tímidos? No. También es bueno que se expresen y la participación es muy importante, por favor. ¿Quién más, Sharon? ¿Solo? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Para mí, en mi opinión, esto de qué son derechos humanos, para mí que estos son principios fundamentales e inalienables y sobre todo que son reconocidos y garantizados. Muchas gracias, Jason. ¿Alguien más o únicamente? Sí, licenciada, yo podría sumar con todo lo que han dicho los compañeros, que también los derechos humanos se podría decir que es el respeto a las religiones, a las razas, sin ninguna discriminación alguna para las personas. Así es, muchas gracias. Bueno, entonces miren pues, ¿qué son los derechos humanos? Pues ustedes lo acaban de decir. Son aquellos derechos que básicamente tenemos todos, solo por el hecho de ser seres humanos. Por eso se llaman derechos humanos. No, no están garantizados por ningún estado en sí porque son derechos universales. Son inherentes a la persona, al ser humano, todos, 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 con independencia, no importa de la nacionalidad que seamos, no importa el género, no importa el origen étnico, ¿verdad? No importa el color, como dijeron ustedes mismos, no importa la religión, no importa el idioma,
o cualquier otra condición humana, solo por el hecho de ser una persona, un ser humano, ¿verdad? Entonces ya tenemos básicamente, por el hecho únicamente de existir como tal, como seres, ya tenemos intrínsecamente estos derechos. Entonces se puede decir que son principios o normas morales también que establecen ciertas pautas para el comportamiento humano. Porque fíjense, ojo, es importante. Así los tenemos los seres humanos, no importa nuestra condición, no importa nuestro sexo, no importa nuestra raza, no importa el color de la piel, bueno, no importa, sinceramente que sí, únicamente por el hecho de ser una persona o un ser humano. Bueno, pero también lo necesitamos ¿para qué? Para que establecer ciertas pautas para el comportamiento humano. Y a menudo se consagran también como derechos legales, tanto el derecho interno como en el derecho internacional, porque recuérdense que este tipo de derechos humanos es a nivel internacional en todas partes del mundo, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, los derechos humanos deben de estar garantizados y al estar garantizados a nosotros en nuestra sociedad guatemalteca, ¿dónde debieran de estar regulados? El derecho política. y En usted nuestra la Constitución. tiene a la mano para que me diga en qué artículo y leerlo, por favor. ¿La de la Constitución, licenciada? Sí, por favor. Sí. ¿Qué artículo? Sería el artículo primero. Artículo primero, protección a la persona. Sí. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Exactamente. Y Ahí con esto empezamos. contrastaríamos con el artículo 44 también de la Constitución, que Ujú. indica derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Muy bien. Entonces, también tenemos, fíjense, pues también tenemos en el artículo 4 de la Constitución Política, ¿quién nos puede hacer favor de leerlo? Por favor, siempre Listo. tengan a mano su Constitución, por favor. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Muchas gracias. Entonces, si vemos en nuestra Constitución Política, que es la Carta Magna, el primer título o el título primero o número 1, si ustedes quieren, está refiriéndose a la persona humana, a los fines y deberes del Estado, pero empezamos con la persona. Y luego tenemos en el título segundo, capítulo primero, está estableciendo los derechos individuales. ¿Y cuáles son esos derechos individuales o derechos humanos que tenemos todos inherentes a nuestra persona? Pues el derecho a la vida. El artículo tercero, ¿quién lo puede leer, por favor? Artículo 3, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas.
Gracias. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos varios derechos. Tenemos el derecho a la vida, primero que todo. El Estado debe garantizar el derecho a la vida, pero también tenemos otros derechos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos otros derechos que están garantizados en nuestra Constitución? Aquí están, no me los estoy inventando, aquí los tenemos en nuestra Constitución política. ¿Quién me puede decir uno de ellos? La libertad, la Libertad de justicia. acción, licenciada. ¿Perdón? Igualdad. Ajá, ¿qué más? La seguridad. Derecho Derecho de a la vida. defensa. El artículo 12, el derecho a la defensa también. Está en la Constitución, de los que están en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, todos estos derechos tienen que estar garantizados del Estado, garantizados por el Estado. ¿Por qué? Porque ustedes lo dijeron, son inherentes a la persona humana. En cualquier parte del mundo son derechos que están, como dijéramos en otras palabras, pegados, adheridos a la persona. Usted vaya a la China, vaya a cualquier tipo de continente, usted tiene que ser respetada como persona, porque usted tiene obligaciones, es verdad, pero usted también tiene derechos. Derecho a la vida, derecho a la salud, ¿verdad? Derecho a la educación. Ahí sí que debe, como ser humano, por el simple hecho de ser humano, usted tiene intrínsecos estos derechos. Libertad de religión, también tenemos, ¿verdad? Y derecho a tener una familia, ¿verdad? A los niños, los derechos de los niños también, los derechos de la niñez, los derechos de la adolescencia, de los adolescentes, ¿verdad? Por eso se desprende en este curso el derecho al medio ambiente, el derecho de los contribuyentes, el derecho de las víctimas, los detenidos, acusados y condenados, porque esas personas que están detenidas, esas personas que están siendo acusadas y condenadas, tienen también sus derechos. Derecho de la niñez, derecho de la paz, derecho a vivir en paz, los derechos de las mujeres, derechos de los adultos mayores, los derechos de los migrantes y los derechos de las minorías y los apátridas. Entonces, todos, si se dan cuenta, todos tenemos derechos, como ustedes muy bien lo han expresado, ¿verdad? Entonces, ¿alguien quiere comentar algo al respecto? Están muy callados. A mí no me gusta solo yo hablar. Me gusta que sea una clase participativa también, que ustedes comenten o expongan. Linda, la señorita Licenciada. Carla Cian. Buenas tardes, solamente para agregar que si bien se dan cuenta en el preámbulo también nos afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, es decir, que si nosotros como seres humanos no existiésemos, es probable que ni siquiera la Constitución también existiese. Así es. Gracias por su aporte, Carla. Entonces, los derechos humanos, resumiendo, son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho o simple hecho, si ustedes quieren verlo así, de existir. El respetar esos derechos permite crear las condiciones indispensables para que todos nosotros que formamos los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, de justicia y de paz. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué son tan importantes los derechos humanos? De ahí radica precisamente, porque
es lo que nos va a ayudar a que podamos vivir dignamente en un entorno de libertad, de justicia y de paz. Pero ¿será que esto se cumple en Guatemala o será que nos quedamos a veces solo en palabra o en Guatemala o en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Porque recuérdense que estos derechos son intrínsecos a la persona. Entonces, estemos aquí o estemos en Estados Unidos o estemos en el continente europeo, estemos en Asia, estemos en África, en Oceanía o donde en la Antártida, donde ustedes quieran estar. Estos derechos no es que como yo soy guatemalteco y tomo un avión y me voy para otro lado, entonces ya ahí dejé mis derechos en Guatemala. No, 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 estos son intrínsecos a mis personas, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes, así con juicio crítico, cada quien tiene derecho a dar su opinión y a expresarse como quiera porque precisamente hay el respeto, ¿verdad? También a la libre expresión. ¿Creen ustedes que verdaderamente solo esos derechos humanos que hemos dicho, la vida, la salud, la educación, será que se cumplen en nuestro país, que es lo que nos interesa a nosotros? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto o no? No, licenciada, sinceramente y últimamente con los gobiernos que han estado, ha habido tanta corrupción que los ingresos que hay para el Estado se los han robado y prácticamente dejan en la calle del abandono a la educación, la salud y, y realmente ahí se están violando los derechos de las personas. Gracias. ¿Alguien Para más? mí no, sí, licenciada, para mí no existen los derechos porque hemos dejado cortar muchas instituciones donde nos hemos dado cuenta de la violación de los derechos humanos que hay. Y si lo queremos ver desde otro punto también, podemos ver lo que hasta dentro de la casa, con el tema machista, se han cooptado los derechos humanos de muchas mujeres. Asimismo, se cooptan los derechos humanos de los hombres, de los niños. Hay mucho que discutir aquí y nos han amordazado para no poder salir a gritar nuestros derechos. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente los derechos sí existen y están ahí. Que no se cumplan o que sean, como usted dijo, violados, sí es otra cosa. Pero de que existen y están incluso los derechos humanos, pues hasta dijimos que son intrínsecos a la persona, ¿verdad? A la persona humana. Entonces, ¿cómo se pueden ejercer los derechos humanos? ¿Cómo se podrían ejercer estos derechos humanos? Ya sabemos que tenemos derechos, ya sabemos que son derechos humanos, que son indispensables para nosotros. ¿Cómo se pueden ejercer estos derechos? O sea, es verdad que no todo se cumple, nosotros lo vemos, lo vivimos diariamente, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podríamos nosotros ejercer estos derechos humanos? ¿Qué tendríamos nosotros que hacer como personas para poder ejercer estos derechos humanos? A ver, ¿alguien más que desee comentar esta y responder esta pregunta que estoy haciendo? Licenciada, disculpe que También esté quiero hablando ver tanto. caritas nuevas también. Ajá. Perdón que esté hablando tanto, pero creo que, como dije anteriormente, nos tienen amordazados. Y si reclamamos nuestros derechos humanos, se violan nuestras garantías de seguridad para muestra lo que se está viendo en la actualidad. Entonces, creo que hay muchos que nos hemos quedado callados para evitar problemas jurídicos, ya que hemos visto, vuelvo a repetir, cooptado todos los sistemas en Guatemala y no podemos dar ningún punto de vista. Yo trabajo aquí en la Universidad de San Carlos, ya tengo 26 años de estar trabajando para esta casa de estudios y sí, no podemos hablar y más ahora y sí es complicado este tema. Si nos podemos hablar de este tema, sí es bien complicado.
porque aquí si hablamos nos callan, así de sencillo. ¿Alguien más? Jessica es la que le corresponde, ¿verdad, Sharon? Sí, gracias. 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 Pues fíjese, licenciada, que yo considero que pues uno puede solidarizarse también con las instituciones, ¿verdad? Y apoyarlas para que eso se pueda cumplir, porque a veces las instituciones solas es muy difícil, ¿verdad? Porque más aquí, pues los procesos son bien congruentes y cuesta mucho, ¿verdad? Poder liderar un trámite. Y también con las víctimas, ¿verdad? Que han sido víctimas no sé, de algún abuso, de alguna discriminación, alzar la voz de uno, ¿verdad? Considero, dice que así se pueden dar los derechos ¿Cómo qué humanos. instituciones? ¿Cómo qué instituciones? Pro derechos humanos. La Nosotros, Procuraduría de los Niños, de los ¿alguna niños, de cada institución en específico que alguien sepa o conozca, o cómo podemos nosotros, porque es cierto, nosotros hablamos de derechos humanos, pero estos derechos humanos tienen que ejercerse. Entonces, hay instituciones también que ejercen esos derechos pro derechos humanos. ¿Como cuáles? ¿O dónde están? ¿O no existen aquí en nuestro país? ¿O sí existen? Existe, por ejemplo, el Procuraduría de los Procurador Derechos de los Humanos. Derechos Humanos. ¿Quién Igual me la corre? Procuraduría General de la Nación, la PGN, el Ajá, ¿qué Ministerio más? Público, que también está investido de esa competencia, ¿verdad? Para poder ejercer los derechos humanos. ¿Qué más? ¿Quién más aporta? La Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué más? Señorita Silly, señorita Juárez, ¿pueden opinar? Licenciada, creo Diga. que a veces les desconocemos mucho de las instituciones. Sin embargo, podemos empezar a forjar los derechos desde nuestro hogar, cuando le inculcamos a nuestros hijos, a nuestra familia. La carrera es muy, o sea, tenemos que tener mucha conciencia social, y si le hacemos saber a nuestra familia, a nuestros hijos, el no burlarnos, el no quedarnos con el vuelto, que me dieron mal un dinero, entonces no le digo, no se dio cuenta, porque desde ahí estamos empezando a vulnerar los derechos. Y son malas prácticas que practicamos a diario. Y si no tenemos conciencia, entonces se repiten y se repiten y se repiten, y muchas personas se vuelven profesionales y van a cometer esos mismos errores a las instituciones. Entonces, lo primordial y empezar a trabajarlo desde ya sería desde nuestra persona, poder empezar a hacer las cosas bien y tener nosotros también el querer involucrarnos en la política, en, en nuestro país, porque al final es donde nosotros vivimos, y podemos llegar a ser y pensar en grande y decir: algún día voy a ser presidente, voy a ser fiscal del Ministerio Público, voy a ser catedrático de la universidad, y desde ahí ya podemos poner nuestro grano. Gracias, gracias. Sí, porque alguien decía por ahí el entorno machista, pero a veces nosotras las mamás estamos como cultivando, o se puede decir propiciando a veces. No estoy diciendo que todas las mamás, y no estoy diciendo que siempre sea así, ¿verdad? Pero a veces nosotras las mamás somos las mismas que estamos propiciando esos entornos machistas, porque nosotros, no, usted es varón, usted no hace nada. La niña es la que tiene que hacer esto o tiene que hacer. A veces nosotros lo hacemos incluso sin querer hacerle daño al sexo femenino, sino que a veces lo hacemos casi que por inercia, ¿verdad? Entonces nosotras mismas algunas veces como madres de familia estamos propiciando ese machismo, estamos alimentando precisamente ese machismo. Entonces, podríamos decir, resumiendo, que los derechos humanos
son elementos esenciales en la vida de cualquier persona. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser personas. Pues fomenta su desarrollo brindándonos garantías. ¿Qué tipo de garantías? Pues garantías ante la justicia, porque incluso una persona que es procesada tiene que tener sus garantías para que no le sean violados precisamente sus derechos y efectivamente esos derechos humanos. Entonces, garantías ante la justicia, ante la libertad de religión, ¿verdad? De poder yo decidir qué tipo de religión quiero tener y qué tipo de religión quiero enseñarles a mis hijos, ¿verdad? Y también también el poder vivir en un ambiente sano, en un ambiente bueno, no de tanta violencia, no de tanta situación difícil, que todos tengamos derechos de forma igualitaria, que todos tengamos acceso a una educación y a una salud digna, de vivir de forma saludable, de sentirnos plenos como seres humanos, viviendo de manera íntegra. Al final, eso es, creo yo, lo que queremos todos. Creo que una persona que no quiera eso, de verdad que o es alguien especial o de veras, no sé, ¿verdad? En qué planeta vive o qué, porque yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí queremos eso o no queremos eso. O alguien quiere alguna cosa distinta o diferente. Creo que no, ¿verdad? Entonces, el propósito de los derechos humanos son reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos. ¿Por qué es importante entonces que nosotros tocáramos este tema? ¿Por qué? Porque es precisamente la parte por la que nosotros estamos introduciendo este curso. Todos los desafíos y todos estos derechos inherentes a la persona que se van a desglosar y que ustedes los tienen dentro de su programa de estudios de este curso, ¿verdad? Entonces vemos que los derechos humanos que son inherentes a nosotros, pues dentro de esos derechos se van a desglosar derechos de diferentes maneras, derecho a la defensa, derecho a la niñez, derecho a la paz, derecho a la mujer, todos los que ya les dije, ¿verdad? Anteriormente, y que ustedes pues ya lo tienen pienso que ya lo tienen más o menos claro, ¿verdad? ¿Hay alguna duda al respecto de esto o no? No, licenciado. ¿Todo claro o no entendimos nada? O Todo claro, licenciado. Muchas gracias. ¿O alguien quiere aportar algo a lo que ya se dijo? Recuérdense que estos temas los vemos hoy, ya mañana pasamos a ver otra cosa. Entonces, si usted desea aportar algo, lo puede hacer ahorita. Es el momento. Si usted desea aportar algo, si no. Licenciada, perdón. Solo como síntesis o conclusión a la pregunta de cómo se podrían ejercer estos derechos humanos, ¿cómo lo podríamos colocar? O sea, a través de las instituciones. O sea, nosotros podemos ejercer estos derechos, como alguien lo dijo, en nuestra familia. También podemos pertenecer o también las instituciones pro derechos humanos, ¿verdad? Que existen, pero nosotros no necesitamos ir muy lejos. El respeto que se tenga en la casa, el respeto que le tenemos a nuestra pareja o a los hijos o al adulto mayor, a nuestros padres ancianos. A veces cómo son de vulnerables y a veces cómo se les violan sus derechos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, pero también existen, como les decía, instituciones pro derechos humanos que ayudan y si nosotros tenemos la oportunidad de poder pertenecer o ayudar de alguna forma, también lo podemos hacer. Pero si nosotros no lo podemos hacer, no esperemos grandezas, lo podemos hacer
a través de nuestro comportamiento con otras personas, del respeto hacia otras personas, el respeto a la mujer, que yo a una mujer la voy a tratar como una flor, como dicen, ¿verdad? Como una flor delicada y sensible, con respeto. No la voy a ver como un objeto sexual, ¿verdad? Sino que la voy a ver como lo que es una persona, un ser humano, y más aún que Dios le dio la oportunidad de poder procrear y ahí sí que llevar hijos en su vientre. Entonces es una gran bendición. Entonces, ¿por qué la voy a ver únicamente como un objeto sexual o la voy a utilizar como las utilizan a veces y que las propias mujeres se dejan, que las utilizan, ¿verdad? Hasta para un anuncio, para que el anuncio tenga efectividad, tiene que estar la señorita en trajes de baño o en bikini, porque eso es lo que llama la atención, porque eso es lo que vende. Entonces, yo misma, como ser humano, tengo que empezar yo por mí misma a respetarme o no, a saber qué es lo que quiero para mí y saber qué es lo que quiero para mi familia. Y entonces, si yo como familia, como se dice que la familia ya es se puede decir que es una frase estrillada, pero es cierto, la familia es la base de la sociedad, porque si una familia no funciona bien, no va a funcionar bien la sociedad, porque ¿qué es la sociedad? Pues un conjunto de familias, ¿verdad? Al final, todos como seres humanos. Entonces, en conclusión, podríamos decir que todos los derechos humanos son importantes para cada uno de nosotros, ya que se trata de nuestra vida y de nuestras condiciones. Por eso tenemos que buscar justicia a los que no respeten nuestras normas. Y estoy hablando de normas básicas para poder convivir entre seres humanos en paz, en libertad, con nosotros mismos y con todas las personas que nos rodean. ¿Y quiénes son todas las personas que nos rodean? Pues no son los que están en China ni en Japón, porque a esos ni los conocemos. No son los que están en España ni tampoco están en Roma, porque tampoco los conocemos. O sea, ¿quién es mi prójimo? Pues el que tengo a la par y empezando por mi familia, que es mi círculo más cercano que yo tengo, y también empezando por mis compañeros de estudios, de clase o de curso o de lo que sea, por mis compañeros de trabajo también, ¿verdad? Por las personas que van que están a nuestro alrededor. Miren ustedes, se ha perdido tanto eso. Ahora hay personas que suben a los buses y yo me he dado cuenta que en el Transmetro, hasta cuando entra un adulto mayor, hasta tienen que parar a la persona para que el adulto mayor que ya no puede caminar, que anda con bastón, algunas veces se tenga que sentar porque a veces no respetamos ni los lugares que están destinados para ellos. Entonces, ¿qué es el tipo de sociedad y cuál es el tipo de derechos y sobre todo humanos que le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Porque si estoy hablando de derechos humanos, son los mínimos, ¿verdad? Entonces, eso esencialmente va. El derecho tiene mucha importancia precisamente porque regula la conducta humana. ¿Cómo debemos, qué sencillo, cómo nos debemos comportar entre nosotros mismos, pues? ¿Cómo debe de ser el proceso de la vida social del hombre? Y hasta eso nos cuesta porque estamos arruinando nuestro entorno, porque no nos respetamos, porque nos matamos unos con otros, ¿verdad? Porque no hay una buena convivencia humana, porque nos sacamos toda la parentela cuando vamos en el carro o en el bus, porque no tenemos ni el más mínimo de conciencia, de respeto, incluso de tolerancia con otras personas. Entonces, sí es algo que yo se los dejo a ustedes para que lo reflexionen, ¿verdad? Y que vean en qué tenemos cada uno de nosotros
tenemos que cambiar, porque qué bonito hablar y venir a ver definiciones y poder comentar qué es un derecho y qué es un derecho humano y cuáles son esos derechos humanos y que los tenemos en la Constitución y en otras leyes y lo tenemos también en tratados internacionales. Y eso, pues eso es fácil porque eso ustedes lo pueden buscar y lo encuentran en una enciclopedia, pero ponerlos en práctica y vivirlos verdaderamente, creo que eso es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, únicamente, y yo quiero preguntarle a Sharon si, ¿cómo va lo de los grupos? Sharon, disculpe. Sí, sería que no comenté nada porque creí que esto les iba a indicar a los chicos. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces miren, señores, quiero preguntar, nosotros estábamos platicando ayer precisamente con Sharon, que es la auxiliar del curso, que se van a formar grupos, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajar precisamente sobre estos temas de derecho. Van a ustedes a investigar. Recuérdense que las zonas son 50 puntos. Para que no sea solo el examen parcial sobre 50 puntos, sino para también tratar de ayudarlos a ustedes, va a haber un porcentaje de zona. Esto no es con el ánimo de regalar el curso, no. El ánimo de que ustedes aprendan. ¿Y cuál es la forma que van a aprender? Bueno, la forma que ustedes van a aprender es investigando también. Yo sé que tienen muchísimas cosas que hacer como todos, pero por eso se van a formar grupos tratando de investigar sobre diferentes derechos de los que aparecen en su programa de estudios y van entonces a formar grupos. ¿Como grupos de cuántos serían, Sharon? De 15 participantes, licenciada. Mande, no le escuché. De 15 participantes. De 15 participantes, me dijo, perdone. Sí, Lidia, dice que donde estoy, están trabajando los compañeros. Ah, bueno. Entonces, van a formar por afinidad. Nosotros no les vamos a imponer nada, sino que ustedes por afinidad van a formar sus grupos. Y al formar sus grupos por afinidad, entonces se les van a ir asignando en cuanto tengan ya sus grupos, ustedes se los hacen saber o se los pasan a Sharon, por favor, para que ya se les pueda empezar a dar sus temas que son los que van a trabajar. Es muy importante también que nombren a algunas 2 o 3 personas para que puedan exponer en nombre del grupo, porque claro, si van a pasar a exponer las 15 personas, llegamos a diciembre y no terminamos con este curso de preespecialización, ¿verdad? Entonces, de 15 cada uno. Sí, aquí me preguntan, grupo de la reunión de 15 personas. Yo sé que es bastante, pero es que es bastante los alumnos que están asignados a este curso. Entonces, fíjense pues, en 15 personas tienen de verdad que para hacer un buen trabajo, ¿verdad? Tienen tiempo y para hacer un buen trabajo, para esmerarse, para hacerlo a conciencia y luego para que ustedes designen quiénes pueden ser expositores o quiénes quieren ser expositores y nos hagan una buena exposición, ¿verdad? Porque esto va a depender también. Bueno, licenciada, y si yo no conozco a nadie, pero bueno, o sea, también es importante que interactúen ustedes y que se pongan de acuerdo, aunque sea por chat o no sé, de alguna forma, porque ¿cómo podemos hacer nosotros? Yo tampoco es que los conozca a todos, pero algunas caritas, como participan, ya se me van quedando, ¿verdad? ¿Qué sugiere usted, Sharon? Disculpe. Es que sí, todos están en un chat de WhatsApp, entonces ahí ellos se pueden poner de acuerdo y reunir los 15 participantes. Es más, ahorita ya han mandado el link para unirse con 2 grupos
Entonces yo creo que sí es bastante factible de que ellos se puedan unir. Bueno, gracias. Acuérdense que entre más rápido formen ustedes sus grupos, entonces se les va a ir dando los temas. Es como que estuvieran apartando el tema porque entre más rápido y el último grupo pues tendrá otros temas, ¿verdad? O sea, los primeros grupos formados pueden escoger qué tema quieren. Los últimos grupos ya no tienen, ya no van a poder hacerlo, no porque no se quiera que se haga, sino porque sencillamente ya se dieron la mayoría de los temas. Entonces, entre más rápido ustedes formen sus grupos, mejor porque ustedes pueden escoger qué tema quieren trabajar. Eso, por favor, lo van a ver con Sharon. Sharon va a colaborar, ¿verdad, Sharon? Sí, por ejemplo, compañeros, cuando ustedes ya tengan su grupo de 15 personas, por favor me envían a mi WhatsApp personal una hojita de Word en PDF con el nombre completo de los compañeros, su nombre de carnet, y me dicen, mire, yo quiero escoger el tema de derecho de medio ambiente. Y ya si viene otro grupo, me dice, mire, fíjese, queremos exponer del derecho de medio ambiente, y les voy a decir que no se puede porque ese tema ya fue apartado. Mediante ustedes me estén enviando la hoja con todos los integrantes, así es como ustedes van a apartar el tema. Gracias, Sharon. Entonces, ya escucharon las instrucciones y precisamente porque son bastantes es porque quiero un trabajo formal, bien hecho, porque recuérdense que es la zona y aparte de eso, también que designen a quienes van a exponer ese tema y esto lo vamos a iniciar a partir del lunes de la próxima semana. Así es, ¿verdad, Sharon? Sharon. Ali, disculpe, se me fue el internet. No te Por preocupes. ejemplo, ustedes deben de entregar el trabajo por escrito, por manera física, no, perdón, por escrito no, de manera física, el día de su examen. Y las exposiciones comienzan el 17 al 21 para que ustedes antes del examen final ya sepan cuál es su zona y ver si pueden optar a examen final, ¿verdad? Igual cualquier duda que tengan o inconveniente me pueden escribir para poderlo solucionar y que todos estemos bien y se puedan entregar, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí estamos, damos por finalizada nuestro curso. Gracias a las personas que se conectaron y a los participantes que lo hicieron de manera activa, porque de nada sirve que yo venga a hablar aquí, sino también ustedes necesitan participar y dejar esa timidez, ¿verdad? Sino que más bien expresarse. Muchas gracias por su atención, que Dios les acompañe y que tengan buen provecho. Feliz tarde, licenciada. Gracias, licenciada. Igualmente, gracias. Adiós. Feliz tarde.